Hola a todos, un saludo. En el vídeo de hoy vamos a hacer nuestro primer proyecto utilizando el entorno de desarrollo WX de C++. Vamos a hacer el conocido o famoso programa Hola Mundo. Primero vamos a ver un poquito de historia. ¿Qué es el programa llamado Hola Mundo? Para ello vamos a consultar un artículo que aparece en la publicación digital hipertextual. Este artículo es del año 2016, publicado por Nicolás Rivera, y en él, pues bueno, se cuenta un poquito el origen de por qué a ese primer programa que se hace en casi todos los lenguajes de programación se le llama Hola Mundo o Hello World. En realidad, la historia viene de este señor de aquí, Brian Kernighan, que en la década de los 70 publicó varios libros sobre programación, uno de ellos muy famoso, un libro sobre programación en C. Y bueno, él utilizaba un pequeño programa que imprimía en pantalla la frase Hello World, Hola Mundo traducido al castellano, para explicar en esos libros cómo hacer el programa básico más sencillo posible en el lenguaje de programación que en este caso estaba explicando. Pues bien, esto que empezó siendo algo anecdótico, pues se ha convertido en una forma casi podríamos decir internacional de denominar a ese primer programa. Bien, nosotros ese programa lo vamos a hacer con el entorno de desarrollo WX de C++, que instalamos ya en un vídeo anterior y que tenemos aquí colocado en la barra de tareas para su acceso rápido. Bien, esta es la pantalla que vimos en el vídeo anterior del entorno de desarrollo WX de C++. Para desarrollar un programa con este software hay que crear siempre un nuevo proyecto. Haciendo clic en este botón que tenemos arriba a la izquierda, abrimos la ventana Nuevo proyecto, en la cual podemos elegir diferentes tipos de proyectos. En estos vídeos, y concretamente en este también, vamos a utilizar siempre el modo aplicación de consola o console application para desarrollar proyectos. También, como el curso es de C y no de C++, tendremos que elegir la opción en C. Y por último, a nuestro proyecto le tenemos que asignar un nombre. El nombre puede ser cualquier cosa que queramos, no tiene por qué cumplir ningún tipo de norma o requisito. Yo voy a poner simplemente Hola Mundo y le voy a dar el botón aceptar. Bien, lo primero que pide el entorno de desarrollo es que le digamos dónde vamos a grabar nuestro proyecto. Un consejo muy útil y muy práctico es que siempre que hagamos un nuevo proyecto, a este lo grabemos en una carpeta totalmente nueva y vacía. Por tanto, voy a crear una carpeta en el escritorio que voy a llamar Hola Mundo también. Lo hago simplemente por comodidad y claridad. No tiene por qué llamarse la carpeta igual que el proyecto. ¿De acuerdo? Y dentro de esta carpeta es donde vamos a decirle al entorno de desarrollo que grabe el proyecto que vamos a desarrollar. Bien, para que se vea un poquito mejor voy a ampliar el tamaño de la fuente. En opciones de editor, en visualización, podemos poner el tamaño, por ejemplo, a 16. De este modo, pues el texto se ve un poco más grande y así podréis seguir mejor el vídeo. Bien, cuando se crea un proyecto nuevo, por defecto, el compilador genera este código que, bueno, se parece bastante al código que vamos a acabar escribiendo para hacer nuestro Hola Mundo. Pero para ir haciéndolo paso a paso, voy a cerrar este texto, le voy a decir que no guarde los cambios y voy a hacer el proyecto desde cero. Para eso, lo primero que debo hacer es crear un nuevo archivo y en él vamos a ir escribiendo las instrucciones que van a formar parte de nuestro programa. En primer lugar, C, para funcionar, necesita de la inclusión de librerías. Librerías que contienen infinidad de funciones que son estándar del lenguaje. Hay una librería que recibe el nombre de stdio.h. stdio
es la abreviatura de Standard Input Output, o lo que quiere decir entrada y salida estándar. Todas las funciones, o la mayoría de las funciones que tiene C para bien leer de teclado o escribir en pantalla, se encuentran en esta librería. La extensión .h es propia de las librerías de C. H es la abreviatura de header, fichero cabecera. Estos ficheros reciben ese nombre de cabecera porque se suelen colocar al principio de todos los programas. Bien, esta librería contiene la función que vamos a utilizar para imprimir por pantalla nuestro mensaje. En segundo lugar, todo programa en C estará formado por una o varias funciones. Main es el nombre de la función principal de cualquier programa en C. IntMain significa, int es una palabra reservada del lenguaje que significa entero, es decir, la función main va a devolver un valor de tipo entero. Y como he dicho, main es el nombre que por convenio debe tener la función principal de cualquier programa en C. O dicho de otra manera, un programa en C no se podrá ejecutar si en él no existe una función main, ya que esa función será la que por defecto se ejecute en primer lugar. Posteriormente, si lo necesitáramos, no es el caso de esta práctica, pero si fuera necesario, se podrán crear otras funciones que se podrán llamar desde main y luego unas a otras. Pero, como he dicho, no es el caso de nuestro programa. Y bien, la función que permite imprimir texto por pantalla es la función printf. Esta función se encuentra dentro de la librería stdio.h que hemos incluido en la primera línea de nuestro programa. Y ahora sí, entre comillas y dentro de los paréntesis de la función, incluimos el texto Hola mundo, con varios signos de admiración si queremos, no son obligatorios, obviamente. Bien, este sería todo el código necesario para hacer nuestra función Hola mundo. Ahora solamente tendríamos que compilarlo y ejecutarlo. En la segunda barra de herramientas que sale por defecto en el entorno de desarrollo, tenemos un botón en el que pone compilar, otro que pone reconstruir todo. Este botón lo que haría es compilar todos los ficheros que pueda tener nuestro proyecto. Como nuestro proyecto solo tiene un fichero ahora mismo, pues solamente compilaría este. El siguiente botón es compilar y ejecutar. Hace simultáneamente las dos funciones, la de compilar el proyecto y la de ejecutarlo a la vez. Y este cuarto botón simplemente pone ejecutar. Este botón lo que hace es ejecutar el proyecto que previamente haya sido compilado. Bien, antes de nada tendremos que guardar este fichero. Hemos creado un documento nuevo que actualmente se califica como fichero sin nombre 1. Dándole a la disquetera que tenemos aquí arriba, al botón con la disquetera, el programa nos pide que le asignemos un nombre. Yo, por claridad y comodidad, le voy a poner main a ese fichero, .c. El nombre main no es obligatorio, o sea, porque en este fichero se encuentra la función main, no hace falta que el fichero se llame igual, pero por claridad y para saber dónde tengo yo mi función main, al fichero lo llamo main también. Lo que sí es obligatorio es la extensión, .c. Todo programa en C debe tener esa extensión. Al dar a guardar, como vemos, en esta ventana que tenemos a la izquierda, la primera línea donde pone Hola Mundo representa el proyecto y la segunda, main.c, representa el fichero que acabamos de guardar. Ahora sí, ya podemos compilar y ejecutar el código. Clicando en este botón, el programa se compila y ejecuta. Bien, aparentemente no ocurre nada. Esto se debe a lo siguiente. El entorno de desarrollo WX de C++, cuando ejecuta un programa de consola, lo que hace es abrir una ventana de consola de Windows, ejecutar el programa y cuando el programa finaliza, la ventana se cierra automáticamente. Esto ocurre tan rápido que apenas se puede percibir la aparición de esa ventana. De hecho, prácticamente no es visible. Si queremos que el resultado sea visible,
En este caso vamos a incorporar una instrucción más a nuestro programa. Esta instrucción lo que hace es detener la ejecución del programa hasta que se pulse la tecla intro. Por tanto, ahora el entorno de desarrollo abrirá una ventana de consola de Windows, mostrará el mensaje Hola Mundo y se detendrá hasta que le demos a intro. Cuando pulsemos intro, como ya el programa finalizará, entonces la ventana se cerrará. Si volvemos a compilar y ejecutar nuestro código, ahora sí vemos esta ventana que antes, al abrirse y cerrarse tan rápidamente, pues no podíamos ver. Para que sea un poquito más legible, voy a cambiar las propiedades de la consola para que el texto sea de un tamaño un poco mayor. ¿Vale? Ahí vemos el mensaje Hola Mundo. Y este sería nuestro programa. Bien, para entender un poquito qué es eso de la consola de Windows, voy a ejecutar aquí en la línea de comandos de Windows el comando cmd. Ese comando abre explícitamente una ventana de consola. Como veis, esta ventana de consola la he abierto yo y en ella puedo ejecutar códigos o instrucciones del sistema operativo o programas ejecutables. Si me dirijo al escritorio, dentro del escritorio he creado una carpeta que se llama Hola Mundo. Esa carpeta, como podéis ver, es esta. Si en esta línea de comando ejecuto el comando dir, es un comando del sistema operativo que permite ver todos los ficheros que hay en él, como vemos que hay un fichero que se llama holamundo.dev, ese lo tenemos aquí. Otro que se llama holamundo.layout, lo tenemos aquí. Otro que se llama main.c, que lo tenemos aquí. Y otro que se llama makefile.win, que lo tenemos aquí. ¿Vale? Y adicionalmente tenemos dos carpetas, Objects y Outputs. La carpeta Objects contiene, dentro de otra subcarpeta, un fichero que se llama main.o. ¿Qué es esto de main.o? Main.o es un código objeto que genera el compilador o el entorno de desarrollo previo a generar el fichero ejecutable. ¿Por qué se genera dentro de esa carpeta? Pues porque el entorno de desarrollo WX de C++ está ya preconfigurado para generar esta carpeta y dentro de ella crear esos códigos objeto. Por otra parte, en la carpeta output y dentro de esta otra subcarpeta tenemos el fichero holamundo.exe. Ese es el fichero ejecutable que se genera al compilar un código en C y si este es correcto y no tiene errores, finalmente acaba generándose, en este caso, este fichero de aquí, holamundo.exe. Si desde la ventana de consola yo ejecuto la instrucción cd output cd min w y ahora ejecuto el comando dir, veo que dentro de esta carpeta tengo mi fichero holamundo.exe. ¿Lo veis ahí? Pues bien, desde la propia consola se puede ejecutar ese comando. Como veis, aparece en la parte de abajo el texto Hola Mundo y cuando yo le doy a intro, el programa termina y vuelve a aparecer el prompt, esta línea que veis aquí abajo, que me indica que el programa ha finalizado y he vuelto al control del sistema operativo. Pues bien, estas son dos formas de ejecutar los programas que vamos a ir generando con nuestro entorno de desarrollo y que sean de tipo aplicación de consola. ¿De acuerdo? Con el comando exit salimos de la consola, la cerramos y volvemos a ver nuestro programa ejecutable. El código de nuestro programa en el entorno de desarrollo WX de C++. Aclarar algunos detalles. Por ejemplo, la función main la hemos declarado de tipo int y sin embargo no hay ninguna instrucción para devolver un valor. Bien, en este caso esto no es algo grave o importante. Sí que existen compiladores que ante esta situación
daría algún tipo de mensaje de error o de warning, pero el entorno de desarrollo que estamos manejando actualmente no lo hace así. En realidad, que una función main devuelva un valor tiene poco sentido, ya que la función main cuando termina no devuelve el control a otra función previa, sino que simplemente termina el programa. Por tanto, incluir aquí una instrucción de tipo return 0 o return 1 o el valor que consideréis, bien, desde un punto de vista ortodoxo sería lo correcto hacer que la función main devuelva algún tipo de valor entero, pero, insisto, no es algo que obligatoriamente se deba poner en el caso de la función main. Como veremos en sucesivos vídeos, cuando otras funciones diferentes a la función main se declaren como de tipo in, sí que será necesario que devuelvan algún valor para que el compilador no dé ningún tipo de error o de warning. Bien, pues hasta aquí nuestra función hola mundo. Sí que vamos a hacer una cosa más y es forzar un error de código. Como veis, estas tres instrucciones acaban todas en punto y coma. Si yo quito un punto y coma, esto ya sería un programa erróneo. C espera que al final de un printf haya un punto y coma. El carácter punto y coma se utiliza en C para ir separando las sucesivas instrucciones. Si yo compilo este código, aparece una ventana, la parte inferior, en la que se me informa de que ha ocurrido un error. Como la letra se ve muy pequeña, voy a copiar el texto y pegarlo en un bloc de notas con el texto a mayor tamaño. Fijaos que pone un 6, ese 6 indica en qué línea está el error, luego avisa de en qué fichero ha ocurrido el error, en el fichero main.c que hay en esta ruta, y por último informa del propio mensaje de error. Está diciendo error de sintaxis antes de la instrucción getChar y da el error, como he dicho, en la línea número 6. Si investigamos nuestro código, efectivamente aparece marcado la línea número 6, aparece marcada en rojo por ser la línea en la que el compilador ha detectado el error, pero sin embargo nosotros el punto y coma no lo hemos quitado en la línea 6, lo hemos quitado en la línea 5. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre esto por lo siguiente. Un compilador de C espera que al final de una instrucción printf haya un punto y coma. Y lo normal es que ese punto y coma aparezca ahí donde acabo de marcar. Pero para el compilador, este código que acabo de poner ahora, donde el punto y coma está en la línea 6, seguiría siendo un código correcto. Es decir, después de printf hay un punto y coma. Para el compilador eso es correcto. No es práctico programar de esta manera, pero si nos damos cuenta, ahora puedo volver a compilar el código y en la ventana de errores no aparece absolutamente nada. Bien. El código en general se tabula y se ordena de una determinada manera para que un programador lo entienda y le resulte fácil comprenderlo. Estas tres instrucciones que tenemos en nuestro código se podían haber escrito así y seguiría siendo un código correcto. Si vuelvo a compilarlo, vemos que en la ventana de errores no sale ningún mensaje. Es decir, para C ese código es correcto. Más aún, se podría haber escrito todo el código en una línea. Esta línea, para C, para el compilador de C, es una línea correcta. Y si volvemos a compilar, como veis, la ventana de mensajes de error sigue estando vacía. Ahora, si yo quito el gurú de los puntos y coma, por ejemplo este de aquí, y vuelvo a compilar el código, ahora sí me dice error en la línea 3, voy a copiar y pegar en el bloc de notas, voy a borrar el mensaje anterior y ahora control V, pego el nuevo mensaje. Me está diciendo, S3 indica dónde está el error, todo esto de aquí indica en qué fichero está el error y este es el mensaje. Error de sintaxis antes de la instrucción return. ¿Por qué? Porque después de getChar el compilador espera ver un punto y coma. Si no encuentra el punto y coma, lo primero que encuentra es return. El mensaje que el compilador proporciona es
antes de return falta algo. Como ahora return y getchar están en la misma línea, el mensaje lo da en la línea 3. Pero si volvemos a escribir el código como al principio, y para que se vea más claro, voy a meter varias líneas en blanco para que la instrucción return quede más abajo. Si vuelvo a compilar el código, ahora me dice que el error está en la línea 12, es decir, no está el return. ¿Por qué? Pues porque antes de return y después de esta instrucción de aquí, el compilador sigue esperando un punto y coma. Da igual donde lo pongamos, siempre y cuando esté antes de return. Si lo pusiéramos aquí, el compilador ya no se quejaría, dirá que el código es correcto. Como vemos ahora, al compilar, la ventana de mensajes de error está en blanco. Bien, todo esto lo cuento para que quede claro que la sintaxis de C no tiene nada que ver con cómo esté tabulado el código o cómo esté organizado, siempre y cuando el compilador encuentre aquellos elementos que espera encontrar en el orden que el propio compilador espera según la sintaxis de C. Pero no es práctico programar de esa manera. Otro ejemplo para que veáis cómo la sintaxis de C es flexible sería este. Este código que veis ahora mismo es totalmente correcto. Si le damos a compilar, vemos que la ventana de mensajes de error vuelve a estar en blanco. ¿Por qué es correcto? Porque printf es el nombre de una función correcta que está declarada en esta librería. Eso está bien. Toda función debe empezar con un paréntesis, y ese está aquí. Lo normal, lo que sería práctico y lo frecuente, es que ese paréntesis aparezca justo a continuación de la F. Pero desde un punto de vista de la sintaxis del lenguaje, que el paréntesis está justo después de printf, por tanto es correcto. Después del paréntesis hemos puesto una cadena de caracteres entre comillas dobles y después hemos cerrado el paréntesis y posteriormente hemos puesto nuestro punto y coma. Entonces, como todos los elementos son correctos y están en el orden correcto, para C este código está bien, no tiene ningún error. Otra cosa sería, por ejemplo, si olvidáramos cerrar un paréntesis. Si ahora compilo este código, el mensaje de error es este. Voy a borrar el mensaje anterior. Control V. Ahora dice, en la línea 9, error de sintaxis antes del punto y coma. ¿Por qué es ese error? Porque antes de punto y coma, el compilador de C esperaba algo. En este caso, un paréntesis. Bien, pues este código vuelve a ser correcto. Insisto, una cosa es la sintaxis de C, que puede ser flexible en este sentido, y otra cosa es cómo resulta práctico y útil programar. O sea, no es práctico programar instrucciones printf como esta que acabamos de ver. Lo lógico sería dejarla como está ahora en una sola línea. ¿De acuerdo? Simplemente se ha querido poner el ejemplo para que se entienda que para C lo importante es el orden de los elementos, pero no necesariamente que estén en una misma línea. Pues bien, este programa, así escrito, vuelve a ser totalmente correcto. La ventana de errores está vacía y si lo ejecutamos, pues aquí aparece la ventana de consola de Windows con nuestro mensaje Hola Mundo. Pulsando la tecla Intro, esa ventana se cierra porque el programa ya ha finalizado. Por último, insistir y aclarar el tema de qué ocurre cuando creamos un proyecto con el entorno de desarrollo WX de C++. Este entorno está configurado para crear estas dos carpetas, Objects y Outputs, cuando se compila un código. Dentro de la carpeta Objects, como hemos comentado antes, y dentro de esta otra subcarpeta, tenemos todo el código objeto que el programa haya generado. En este caso solo hay un fichero. Veremos más adelante en estos vídeos que puede haber proyectos con más ficheros que generen más ficheros de códigos objeto. Y por otra parte, la carpeta Outputs, y dentro de esta subcarpeta tenemos el programa ejecutable, que este siempre será un único fichero, independientemente de cuántos
de cuántos módulos o ficheros tenga nuestro proyecto. El fichero ejecutable final siempre será 1 y será un fichero .exe en Windows. Bien, todos estos elementos son los que se generan cuando creamos un proyecto en C con este entorno de desarrollo. El único fichero o el fichero más importante es el fichero main.c, que es el que hemos programado nosotros. Todo lo demás lo genera el entorno de desarrollo de manera automática. Por tanto, si perdiéramos todos los ficheros del programa menos main.c, siempre el proyecto podría volver a rehacerse de manera sencilla. En un vídeo posterior ya mostraremos paso a paso cómo crear un proyecto e ir incorporándole nuevos ficheros y nuevos módulos. Con lo que hemos visto hasta ahora, pues damos por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima.